indignante el que presos salgan y sigan matando gente y sigamos dando libertad. Este sujeto lleva 3 muertes y sabrá Dios cuántas más que no sabemos, porque era sospechoso de otras más. Y sin embargo, lo que hacemos es, después del caso de Hermes Ávila, es que seguimos legislando a sabiendas de que la Junta de Libertad bajo palabra no tiene los recursos, no tiene la capacidad, que corrección tampoco. Y a todas esas seguimos legislando para darle más espacio a personas a entrar y salir de la cárcel bajo la supervisión de su palabra, bajo la supervisión de corrección, como si no hubiéramos visto el caso de Hermes Ávila, como si no hubiéramos visto este otro caso ahora recientemente, como si hubiéramos visto todas las consecuencias que ha habido históricamente de gente que sale de la cárcel y vuelve a delinquir, de gente que ahora mismo mató, un muchacho bajo fianza, acaba de matar a su pareja en Mayagüez, una muchacha que dejó huérfano a 2 y otra más en Villalba. O sea, estamos hablando de que no es teórico. Los legisladores saben que en la práctica esto de que ahora cada 6 meses una persona que se le niega la libertad bajo palabra puede volver a apelar y volver a apelar y volver a apelar es tener a las víctimas del crimen todo el tiempo al pendiente. ¿Qué está pasando con nuestra legislatura que a cambio del voto de los confinados hacen todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y yo he invitado a Catherine Angueira para que me diga su perspectiva. Escribió una columna sobre la Junta, la injusta, porque es una injusta forma en la que, pues nada. Catherine, háblame tu perspectiva sobre este caso y también en parte el silencio de gran parte del electorado y de gran parte de las víctimas del crimen porque le temen a que los confinados, ¿verdad?, le vayan a tomar represalias en su contra por tomar una posición, y ahora mismo la legislatura está en silencio total como si esto no fuera algo verdaderamente preocupante y relevante. Fuera de Ramón Torres, nadie está planteando algo sobre esto. Muy buenas tardes, Jay. Gracias por la oportunidad. Mi columna de hoy la titulé Junta de Inseguridad bajo palabra. 2 puntos. Licencia para matar a mujeres. Y la titulé así de esa manera porque ese es el meollo de lo que vengo, ¿verdad?, reclamando hace más de casi 3 décadas con esto. Y me parece bien triste para mí, indignante, inverosímil. Búscate el adverbio, búscate el adjetivo que tú quieras. Porque la realidad del caso es que es increíble que, por un lado, la legislatura, en pro, como muy bien hemos estado señalando por años, que el voto por los presos tuerce brazos a los legisladores para favorecerle toda suerte de beneficios una vez se logra la convicción, porque estamos hablando de personas que pasaron por el debido proceso de ley. Estamos pasando por las personas que un jurado, y ahora tiene que ser el veredicto unánime encima de eso, o por el Tribunal de Derecho se tomó una determinación, habiendo desfilado la evidencia, que esa persona era culpable cuando estamos hablando de asesinato, ¿verdad? Yo sé que hay otros grupos por ahí que tratan de desmontar toda la certeza de los casos y tratan de sembrar cizaña para decir que todo el mundo que es convicto de asesinato pues son inocentes, y entonces tienen proyectos de la inocencia, proyectos de ADN, todo ese tipo de otro desmontaje que hay. Pero vamos a este caso en particular. Yo me di a la tarea de tratar de montar el rompecabezas en mi columna de hoy porque la información está dispersa. Está dispersa, un noticiero dice un chupito por acá, otro analista dice otro chupito por allá, y he encontrado, y tengo que dar crédito, en la redacción del Canal 4 es donde más contundente están recogiendo documentos pertinentes para poder hablar con mayor certeza. Y por supuesto, yo quisiera que alguien litigue contra la Junta de Libertad o Palabra. La prensa debe tener el deber de litigar en este momento a la Junta de Libertad o Palabra y al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que le entreguen la totalidad del expediente de este caso. Esto amerita que se divulgue la totalidad de la información, de la transparencia. ¿Por qué razón? Porque hay que o recobrar la confianza en el proceso o sencillamente tirar los guantes y decir esto no funciona. El mecanismo de la Junta de Libertad o Palabra es un mecanismo que se presta, es muy vulnerable para que se le acerquen personas indebidamente, se distorsionen, se tuerzan brazos también, para entonces empezar a excarcelar personas que no deben ser excarceladas. Por eso es que en los Estados Unidos hay sin número de estados que han revocado la legislación que tenían los parole boards, ¿verdad? Y están regresando a lo que se llaman sentencias fijas. Sentencia fija es que el Código Penal tiene que tener una sentencia con un número fijo
Y ese número fijo es el que va a cumplir la persona, particularmente en delitos de violencia contra el ser humano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú abres todo este otro andamiaje que hemos tenido en Puerto Rico, de que tratar de creer en ese concepto de que eso que se llama por ahí rehabilitación, pero nadie define la rehabilitación, y yo te lo voy a definir porque yo proveí esta definición en el 2004, y es cambiar la conducta por el cual la persona fue convicta. Esto no trata de cursos de arte, cursos de baile, cursos de baloncesto, cursos de boxeo, cursos de tejer, cursos de yoga. Eso no trata de esto. Es que ustedes tienen que dirigir un mecanismo mediante el cual le van a garantizar a la ciudadanía que esa persona está entrando en conciencia con su ser del graso delito que ha cometido, y cuáles, si en el caso de asesinato en primer grado, no debe tener derecho a libertad o palabra, y punto, porque es muy peligroso, ¿verdad? Habría que ver caso a caso, pero cuando en este caso en particular, que yo el rompecabezas que armé, y con mucha dificultad, yo solicité documentos a la oficina de prensa de tribunales, como suelo hacer, y partí de la premisa. El Canal 4 tenía los reportajes del periódico El Mundo del 1976, donde es la única fuente que existe ahora mismo para hacer constar que una niña de 14 años, cuyo nombre era Judith Cordero González, fue asesinada en el 76. Se dice la noticia, voy a usar la palabra inmediaciones de la base de Raimi, porque si hubiese sido dentro de los predios de Raimi, hubiese intervenido los federales, porque sería jurisdicción de los federales. Pero como estábamos en esa transición, cuando la base empezó a cerrar en el 73, a inactivarse, pues hay unos predios todavía que pertenecen al gobierno federal. Así que esto es importante tener este contexto que le estoy trayendo. ¿Qué sucede? Esa menor de 14 años, según surge esa información del periódico El Mundo, se señala, y ahí en ese reportaje no sale el nombre del individuo que supuestamente la mató. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Pero se dice que al ser menor de 16 años, se entendía, no podía ser procesado en los tribunales como adulto. En aquella época no había bajado todavía el caso de Bayonetta Alta, que es en los 80, cuando se establecen que menores de edad que cometen delitos graves como asesinato van a ser procesados como adultos. Así que estamos hablando de una época donde posiblemente esta persona fue procesado. ¿Dónde? En los tribunales de menores. ¿Y qué es lo que implica eso? En mi columna, yo soy la primera persona que señalo que se supone que esté bajo corrección. ¿Qué otro expediente? El expediente de administración de instituciones juveniles. Así que, si independientemente que los tribunales hubiesen sido confidencial porque se procesó a un menor en ese momento y se encontró, porque el lenguaje, el discurso es distinto, ¿verdad? El montaje es que es una falta, no es un crimen. Y entonces hay unas disposiciones sobre las faltas, no son sentencias, no son convicciones, ¿verdad? El lenguaje es para sacarlo del andamiaje criminal que se trata a los adultos. Así que, para empezar, si no quieren dar acceso a ese expediente de tribunal de menores, corrección tiene bajo su poder el expediente de la Administración de Instituciones Juveniles, donde ese personaje tuvo que haber recibido el tratamiento, entre comillas, la ayuda, el apoyo, la guía espiritual, ponle el nombre que tú quieras, pero se supone que hay unos documentos recogidos por la Administración de Instituciones Juveniles que la Junta de Libertad o Palabra los debió haber solicitado cuando le dio la primera excarcelación temprana de libertad o palabra. ¿Por qué esto es importante? Porque como psicóloga social que yo soy, después de todo, ¿verdad? Yo estoy adiestrada a ver la totalidad del cuadro de las cosas y cómo las variables se interrelacionan unas con las otras. Uno no puede hacer como en el mundo del derecho, dicen, no, este pedacito de aquí no tiene que ver con este otro pedacito de aquí, con este otro hecho de acá. No, 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 no. En la psicología social estamos buscando la dialéctica del desarrollo evolutivo, de cómo una cosa abona hacia la próxima cosa, porque así es que la conducta humana se va montando. Así que dicho eso, escuché los otros días, lo voy a nombrar por nombre y apellido, en otro canal de televisión, Jorge Colbert Toro, que señaló que en su investigación
él encontró que hay un reglamento del 2010 de la Junta de Libertad de Palabra que les prohibía a los miembros de la Junta tomar en cuenta cualquier hecho que hubiese ocurrido 5 años previo al momento que ellos están evaluando. Pues yo tengo que reclamarle a Jorge Colbert, que entré en contacto con él, que yo entiendo que esa interpretación del derecho está totalmente equivocado. Yo entiendo que ese reglamento es contrario a derecho porque previo a esa disposición se dice clarito en el mismo reglamento que hay que analizar la totalidad del expediente penal, la totalidad de la historia. Así que la ley de la Junta de Libertad de Palabra también está por encima de cualquier reglamento, y la ley de la Junta de Libertad de Palabra esboza también que hay que tomar en cuenta la totalidad del expediente y la totalidad de la experiencia social. Así que traigo estos detalles porque por ahí afuera hay otros asuntos que se están empezando a debatir y no quiero que la desinformación provoque una falsa noción de una opinión que está equivocada. Así que a mí que alguien me señale que un reglamento pueda estar por encima de la ley y que pueda estar por encima de jurisprudencia, usted estudió en la escuela de Derecho. Yo nunca fui a estudiar Derecho formalmente, pero he aprendido un montón en la vida y en la acción de la vida, ¿verdad? Así que yo sé que nunca un reglamento puede legislar. El reglamento tiene que mantenerse dentro de la camisa de fuerza de cómo lee su ley. Y si hay jurisprudencia, por encima va la jurisprudencia también. Así que en el caso mío, que yo establecí 2 opiniones, en la segunda opinión se estableció clarito el orden de los criterios que había que tomar en cuenta para la elegibilidad de ese preso. Yo no, que la gente no necesariamente sabe que, ¿verdad? Tú no eres abogada, pero llevaste 2 casos que llegaron al Tribunal Supremo y sentaste jurisprudencia del derecho de las víctimas, y que tú litigando llegaste a conseguir algo que muy pocos abogados logran en toda su carrera, y es jurisprudencia de derechos, ampliando, ¿verdad? En este caso, los derechos de las víctimas del crimen. Y en la segunda decisión del caso que tú llevaste contra la Junta de Libertad bajo palabra, se establecen los criterios y el orden en el que se supone, ¿verdad?, que sean los derechos de las víctimas. Pero de nuevo, a mí lo que más me preocupa, yo no sé si es que aquí va a haber que hacer un cabildeo brutal para conseguir una organización que represente a las víctimas del crimen, porque al parecer, pues aquí en Puerto Rico hay muchas causas bien nobles para beneficiar a personas que, de nuevo, los mismos confinados con los que yo he hablado te dicen, mira, se sabía que Hermes Ávila era así, que ese tipo iba a volver a hacerlo porque el tipo era un delincuentoso de esos que era ¿verdad?, en serie. Los mismos confinados saben cuando los compañeros de allí son personas peligrosas que no deberían estar en libre comunidad, ellos mismos te lo dicen. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Hay se ha legitimado lo que tú estás trayendo a discusión, se ha legitimado socialmente en el imaginario social en que vivimos, que hay que prestarle mucha atención siempre a los acusados, convictos y confinados. De la década de los 70 ha habido voces, ¿verdad? Yo estoy de los 70 en esto, levantando los señalamientos porque hay que buscar un balance entre los derechos de los acusados, convictos y confinados versus las víctimas del crimen. Por eso yo llevo en esto casi 50 años, voy a cumplir próximamente en esto, ¿verdad? Así que dicho eso, Jay, déjame seguir con la relación cronológica del evento porque es importante que la radioaudiencia entienda cómo un hecho ocurrido en el 76, en el Canal 4 se entrevistó a la hermana de la fenecida de 14 años y esa hermana aporta públicamente que de la información que ella tiene, que no sé si ya estuvo durante la vista confidencial que se celebró en la sala de menores o si ya tiene algún documento que lo haga constar, que la disposición final de ese caso, ella habla que le echaron 4 años, lo que sea que quiera decir eso, pero que cumplió 2 años nada más. Ahí hay toda una laguna de información porque si un menor es procesado después de todo haber matado a una nena, ¿verdad? Y se dice que él confesó. ¿Qué tratamiento se le da a eso una vez cumple mayoría de edad? Porque yo he consultado abogados sobre esto. Hay uno que me dice, pues entonces tiene que pasar a las cárceles de adultos. Hay otros abogados que me dicen, no, eso no puede ser así. Así que cualquier perito que tú te consigas de qué es lo que sucede con menores una vez institucionalizado y se acaba de cumplir su sentencia, entonces si puede o no pasar a la cárcel de adultos, porque si se pasa a la cárcel de adultos para mí no tiene sentido, porque se estaría dando tratamiento de una convicción criminal
tradicional. Dicho eso, ¿qué sucede? Si fueron 4 añitos del 76 al 80, en el 80, o sea, que él está en la libre comunidad para los 80 nuevamente, en el 80 comete una violación y una sodomía. Estoy solicitando y estoy en espera de que tribunales me consiga ese expediente porque no hay información de quién es la víctima, dónde ocurrieron los hechos de esa sodomía, esa violación. Lo que sí sabemos es que posteriormente fue excarcelado, y tengo diversidad de información. Hay una gente que me dice que fue excarcelado en el 88, otra gente que dice que fue en el 89. Por eso hace falta el documento del mandato de la Junta de Libertad o Palabra para hablar con propiedad en qué año exactamente fue que él fue excarcelado, si fue en el 80, en el 88, 89. ¿Por qué? Porque entonces en el 1990, y esos documentos si yo los obtuve directamente de tribunales, existe el asesinato de Mirna Báez Valle en un motel en Arecibo, en el mismo área, el modus operandi es en Aguadilla, ¿verdad? Es en el motel Girasol. ¿Y cuál es la importancia y trascendencia de eso? Yo en mi columna enumeré todos los delitos que enumeró entonces el fiscal Andrés Soto cuando él acusa inicialmente a esta persona por asesinato, después radica en el tribunal lo que se llama una acusación enmendada. Y la acusación enmendada, él está solicitando que se declare reincidente habitual, y para poder declararlo reincidente habitual, tiene que probarse que cometió hechos en distintos momentos históricos de gravedad. Para entonces, una vez se declara reincidente habitual, esos empiezan a cerrarle las puertas para no volver a salir de la cárcel. ¿Entiendes? Estos tecnicismos son importantes que la radioaudiencia lo entiende, porque son tranquillas que se van poniendo por el nivel de peligrosidad que pueda tener una persona que sigue reincidiendo con este nivel de violencia. ¿Qué sucede? El tribunal en ese momento no he tenido oportunidad para evaluar la totalidad de ese expediente. Si obtuve la sentencia y la acusación, solamente dictó sentencia por el asesinato en primer grado. Y el asesinato de primer grado, él le dictó una sentencia de 99 años para cumplirse consecutivamente con todos los demás delitos pendientes que tenía sentencias para cumplir. ¿Y por qué esto es importante? Porque del 1991 al 2018, que es cuando firma, lamentablemente para mí, averigué esta mañana, que la licenciada Mercedes Perguero era la presidenta de la Junta de Libertad o Palabra, que firmó el mandato de Libertad o Palabra en el 2018, junto a otros 2 miembros de la Junta. Tenemos que tener presente quiénes son estos personajes también, ¿sabe? Ricardo Baquer había sido asesor de Robertito Prats en la legislatura, y una tal Silka Figueroa Sierra. Así que, 2018, ¿cuántos años han pasado? Jay, tú que eres bien rapidito en la matemática. Del 91 al 2018 son 9, más 18 son 27 años, ¿verdad? Ok, importante, 27 años. ¿Por qué esto es importante? Porque en el Código Penal que yo impulsé y me motivé y moví, y hasta que se logró un Código Penal nuevo en el 2012, en el Código Penal del 2012, lee el artículo 308, que yo logré convencer a la legislatura en ese momento para que dijera lo siguiente: en caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, un delito cuya pena sea de 99 años o reincidencia habitual, por eso es que es lo importante lo de la reincidencia, la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad o Palabra al cumplir 35 años naturales de su sentencia. 35 años hubiese requerido de 27 a 35, ¿cuántos años más? 8 años más. 8, para solamente ir, ¿verdad? Ser referido a la Junta de Libertad o Palabra. Por eso es que hay que todos estos tecnicismos que la gente como que dice, estás muy técnica. Pues no, es que esos tecnicismos es lo que están impactando cómo se toman las decisiones. Dicho sea de paso, yo dejo saber en mi columna, este personaje es un caso fascinante, entre comillas, porque este personaje, el Carlos Manuel Stefano Pino, atravesó
atravesó, él recorrió un maratón, como que en la calle uno está en un maratón, ¿verdad? Corriendo. La vigencia de 3 códigos penales distintos, que tienen distintas definiciones de los delitos y distintos regímenes de cómo se dictan las sentencias, atravesó 3 leyes diferentes de juntas de libertad, condicionada originalmente, después junta de libertad bajo palabra, 3 leyes distintas y 3 leyes distintas también de registro de ofensores sexuales. Así que el caso del, académicamente hablando, como, ¿verdad? Si no quiere hacer análisis filosófico del asunto, es un enredo, porque hay que ir código penal por código penal, ley de la Junta de Libertad. Eso hay que explicarlo un poco más. Eso es lo que está sucediendo. El Código Penal del 74, que es lo que le hubiese aplicado, pero era menor, se cambia en el 2004. Y en el 2004 hay un Código Penal que es mucho más leniente, que se bajó todas las penas. Y de hecho, Dora Nevares, que era la autora de esa medida, pretendía bajar asesinato en primer grado a 25 años máximo, pues yo tengo ese borrador de ella, ¿sabes? Ese fue, y Sila María Calderón evidentemente dijo, no, el asesinato en primer grado se queda en 99 años, pero bajó la violación de 99 años máxima, que era igual que el asesinato, a 15 años, y después Sila María, escuchando los reclamos nuestros, lo aumentó a 25 años. Pero ya el Código Penal que él le rige por ese asesinato es claro que se regresa a lo que se supondrían sean sentencias fijas. En el 74, vamos a explicarle algo a tu radio audiencia, las sentencias eran de rangos, 25 a 35 años, 30 a 40 años, o sea, era un rango, o range, ¿verdad? No era una sentencia con un número. En el 2004, cuando se bajan todas las posibilidades de sentencias, era bajo el concepto equivocado de que se le estaban ya añadiendo todas las bonificaciones, todas las posibilidades que se le dan a los presos bajo ese concepto de disque rehabilitación, que entonces van rebajando los años de cumplimiento acorde con los días que acumula porque trabajó, porque estudió, porque no sé qué caramba se querían inventar más, pero acababan cumpliendo como una tercera parte de la sentencia se iba en esas bonificaciones. Así que en el 2004 se eliminan todas las bonificaciones y esa es la excusa para bajarlo todo. No obstante, había un artículo, si no me recuerdo, era el 104, que incluso con una sentencia ya bajita, el preso podía ir al tribunal a solicitar que se le declarara rehabilitado y tenía que haber cumplido mínimo 12 años. Así que un asesino convicto con 99 años máximo, a los 12 años, iba al tribunal para solicitarle que lo hubiesen declarado rehabilitado. De eso trataba ese código del 2004. En el 2012, que le rige entonces a este personaje, una vez comete el segundo asesinato, a mi entender, ya le regula un código que vuelve a subir las sentencias y se supondría, no la subió tanto como en el 74, pero el asesinato se mantuvo en 99 años. Se suponía que se hubiese incorporado la filosofía del Truth in Sentencing Act federal, que requiere que personajes delincuentes criminales que cometen actos de violencia contra la persona, entiéndase, violación, asesinato, secuestro, incesto, esos delitos contra la persona tenían que haber cumplido el 85% de su sentencia dentro de las cárceles. Se supondría que estas sentencias eran fijas y se supondría que no iba a haber bonificaciones. Por eso es que entonces se acomoda la cantidad de años un poco menor a lo que era del 74. Pero, ¿qué sucede? Las legislaturas populares y PNP empiezan a acomodarse con los presos y ya el Código Penal del 2004, que había rebajado la sentencia drásticamente, los legisladores del PNP, Tomás Rivera Schatz, impulsando proyectos de ley para reinstalar nuevamente las bonificaciones, aun cuando se suponía que no hubiese bonificaciones. Así que aquí hay un relajo que la puerta por el cual se empiezan a reducir estas sentencias, aún habiendo una sentencia que dictó el tribunal, es por este otro concepto de estas supuestas bonificaciones. ¿Qué pasa? En el caso de este Estefano Pino, da la casualidad que en la moción que radicó de la acusación enmendada que radicó el fiscal, él enumeró los delitos que él ya había cometido.
Se los voy a leer para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Ya para el 90, cuando le ocurren estos hechos, él enumeró que él había cometido violación con una sentencia de 13 a 22 años. Violación, que fue la violación esa que se comete, se entiende que en los 80. Robo, una sentencia de 7 a 14 años. Otro robo de 7 a 10 años. Sodomía de 5 a 8 años. Restricción a la libertad de 2 a 4 años. Y la ley de armas, 6 meses. Hay que buscar el dictamen de eso, ¿verdad? Porque hay que ver cuáles son concurrentes y cuáles son consecutivas. Pero para que la gente entienda que él ya había sido convicto de violación, 2 casos de robo, sodomía, restricción a la libertad y ley de armas, cuando le toca el turno al juez sentenciarlo por el asesinato. ¿Qué sucede? Cuando entonces él va ante la consideración de la Junta de Libertad o Palabra. Eso adicional de que cuando ¿Perdón? Pues por eso estamos hablando de ese otro concepto que se dice que es una falta, pero yo entiendo que mata a una persona igual, ¿verdad? Así que, cuando va ante la Junta de Libertad bajo palabra, en el 2018, para mí es imperdonable. Y yo conozco a la licenciada Mercedes Peguero. Por eso esta mañana, cuando verifiqué que en efecto fue ella que firmó ese mandato, yo confieso a la radioaudiencia que a mí se me estrujó el corazón. Porque ella tendía a ser una persona que era bien cuidadosa en no excarcelar así a los wipipíos. Así que, pero está la firma de ella en el documento. Se supondría que si hubiese evaluado la totalidad del expediente, se supondría que ella hubiese tenido la información que había sido procesado como menor, se supondría que corrección le tenía que haber enviado a ella también, a la Junta de Libertad o Palabra, ese expediente de instituciones juveniles, se supondría que ella tenía que haber citado a la víctima esa de la violación y la sodomía previamente para que tenga la oportunidad también de hablar, ¿verdad? Se supondría muchas cosas, ¿verdad? Que no pasaron. Así que para que cuando una persona tenga una sentencia de 99 años, se hace saliagua porque entonces se le permite ir a la libre comunidad. Déjame leerle a la radioaudiencia, Jay, si me permite, el listado de los criterios de elegibilidad. Porque la gente, para que todo el mundo tengamos claro que hay unos criterios que dispone la ley de la Junta de Libertad bajo palabra que hay que seguir. Y la jurisprudencia de mi caso también tiene una enumeración de los criterios. ¿Qué pasa? He evaluado los 3 reglamentos estos del 2010, 2020 y 2025, que es el más reciente. En los 3 reglamentos, incluyendo el 2010, que Jorge Colbert Toro trae a relucir una cosa que yo entiendo que es un disparate en términos de la interpretación que se está haciendo de ese reglamento. En los 3 reglamentos, como parte de los criterios lee, el primero en los 3, tengo aquí los 3 reglamentos. El primer criterio es el historial delictivo. La totalidad del expediente penal. Aquí no dice parcialmente, aquí no dice lo más reciente, aquí no dice hace 5 años, no, la totalidad es la totalidad. Los antecedentes penales, las 3 versiones hablan de lo mismo. Los antecedentes penales, se entenderá por antecedentes penales las veces que un peticionario haya sido convicto y sentenciado. Las 3 versiones de los reglamentos tienen lo propio, ¿verdad? La otra criterio es la naturaleza y circunstancias del delito por el cual cumple esa sentencia. ¿Qué pasa? En el 2010 es que se insertó un criterio ahí que para mí es un disparate, que dice que no se tomarán en consideración aquellos delitos en los cuales hayan transcurrido 5 años desde que el peticionario cumplió la sentencia. ¿Entiende? Hello.
ese criterio deshace, es contrario, contraviene la ley. Ese criterio es un disparate porque no sigue los rigores de los 3 criterios que lo precedieron cuando dice que hay que contemplar la totalidad del expediente penal, que hay que tomar en cuenta todas las convicciones y todas las veces, o sea, hello. Así que esto es bien importante que la gente entienda de qué trata, porque los criterios es por lo cual se supone se deje llevar y se establezca algún tipo de estándar que sea utilizado de forma igual, porque esto es la uniformidad de las leyes, que todo el mundo sea tratado con la misma vara y no sea arbitrariamente, porque todo el mundo en una democracia se supone que se use la misma vara al evaluar conducta y a darle privilegios o no privilegios. Así que, ¿verdad? ¿Y cómo ese tipo de criterios, y por ahí hay más criterios, el cumplimiento y ajustes institucionales? Eso es lo que el nuevo presidente, el señor Samuel Silva Rosas, que vamos a explicarle en la radio audiencia, Jay. Ese señor no aterrizó en la Junta de Libertad o Palabra en estos días. Ese señor fue designado como miembro asociado en el 2020. Búsquenlo, que hay una foto de él con Tomás Rivera Chats, abrazaditos todos ellos juntitos, cuando inicialmente fue designado y aprobado y confirmado como integrante asociado. Se supondría que su designación tuviese una duración de 6 años. Se supondría que a menos que hubiese renunciado, ¿verdad? Del 2020 al 2026 se supondría que él hubiese estado sentado en esa silla todavía, pero por algún misterio, no sabemos cómo, cuándo ni dónde, si él renunció, que presente su carta de renuncia al público. Porque hay otras informaciones que tengo que es media nebulosa con respecto a su comportamiento profesional. Pero dicho eso, para que la gente sepa, este personaje no llegó los otros días como otra persona en otro programa de televisión. Dice, usted es nuevo en esto. No, no es nuevo en esto. Él es viejito ya en esto. Dicho eso, es importante que el resto de los criterios que tienen que ver, uno de los reglamentos dice, para que se rían, ¿verdad? Porque esto es, no se tomará en consideración una revocación previa si han transcurrido 3 años de la fecha que se revocó la libertad o palabra. ¿Se acuerdan que este personaje sufrió una revocación previa, verdad? Cuando cometió ese segundo asesinato, primero mató a la nena, después mata a una señora, y entonces se le tiene que revocar la libertad bajo palabra ahí, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se olvida de eso, ¿verdad? Pero se le vuelve a dar entonces la libertad bajo palabra en el 2018. ¿Qué sucede con esto? Hay más criterios. Lo que yo quería es darle un sabor, ¿verdad? Para que la gente saboree que esto tampoco es Halloween vivido. Se supone que se cumplan con unos rigores. ¿Y qué está pasando con esto? Jay, la Junta de Libertad o Palabra, en su vagancia, negligencia y falta de diligencia. ¿Escucharon bien? Vagancia, negligencia y falta de diligencia. Antes de que yo lograra que se sancionaran nuevos integrantes de lo que era una Junta de Libertad Condicional, ellos no prestaban atención a revisar la totalidad de todos los documentos que se archivaban a través de todas las entidades que componen corrección. Son miles de documentos. Yo tengo cajas y cajas y cajas de los documentos de los 3 confinados convictos de violación del caso mío. Son miles de documentos. No es un expedientillo de 5 páginas. ¿Qué pasa? A la Junta de Libertad o Palabra estaba mal acostumbrada en su vagancia, le referían un informe de, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 páginas, que era como un resumen y como para justificar este personaje ya se puede considerar para libertad o palabra. Y los miembros de la Junta no podían nada más, ¿entendieron? Con los miles y miles de documentos que hay dispersos en lo que es salud correccional, ¿saben el lío que hay con salud correccional? Allí se mantienen unos expedientes médicos. Lo que viene a ser el expediente penal, eso es un expediente que mantiene las cárceles en un cartapacio aparte, que ahí es que están todas las sentencias y se va, ahí que está también las liquidaciones de la sentencia de cuando se le van adjudicando bonificaciones, y ahí está cualquier incidente que haya cometido el personaje en la cárcel, se supone que está ahí. Cualquier escarcelación, paseo que le den, porque digo paseo,
también se supone que esté ahí. Ahí se supone que esté también la información de que periódicamente el técnico sociopenal que le sigue la pista, trabajadora social de la cárcel, se reúne con el guardia penal. Hay una reunión periódica donde ellos rinden un informe y esos informes están ahí también. Gracias, Catherine, como siempre. Es bien complejo este tema, es bien enredado y si hay que entenderlo, hay que entender todo el nivel del tecnicismo, pero es correcto, Jay. Es inverosímil que los personajes que están ahí, posiblemente yo estoy empezando a abogar porque se elimine esa institución. La Junta de Libertad de Palabra ha sido falaz, no funciona y Cuárez ha sido corrupta también. Pero lo que hemos hecho, Catherine, a sabiendas de todo eso, es dar todavía más leyes que enmiendan y dan más derechos y más exigencias para unos cumplimientos imposibles de fiscalizar. Pero nada, gracias, Catherine, como siempre.